Paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hermanos, pues ya estamos aquí saludándolos y transmitiendo desde la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la Ciudad de México. Y bueno, hermanos, hoy voy a hablarles del querigma, pero este querigma que tiene que ver con el primer sermón predicado en la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. 50 días después de la Pascua viene el Pentecostés. Bueno, hay que recordar que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Un domingo, fue el domingo de resurrección. Por eso es que nosotros nos congregamos los domingos, para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y celebrar que Cristo resucitó. Bueno, 40 días después Jesús ascendió a los cielos y también ascendió un domingo, entonces se puede decir que fue el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. 8 días después, el siguiente domingo, llegó el día de Pentecostés. Y ese día nace la iglesia. Nace porque es cuando está Jesucristo ya no en persona, sino en el Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu de Dios derramándose sobre 120 que están reunidos en un aposento alto ahí en la ciudad de Jerusalén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero moraban en Jerusalén en ese tiempo gente que había venido a la fiesta de la Pascua y que aprovechaban para quedarse 50 días todavía más allí en la Tierra Santa para llegar a Pentecostés. Claro, no todos tenían esa oportunidad, pero muchos hacían ese plan de llegar y estar desde la Pascua y luego estar también hasta Pentecostés, esa hermosa fiesta que celebraba el pueblo de Israel 50 días después de la Pascua. Bueno, y entonces dice la Biblia que al descender el Espíritu Santo se oyó un viento recio y comenzaron todos a hablar en lenguas, de modo que esto provocó que una grande multitud se reuniera allí al pie del aposento alto. Y muchos dijeron, ¿qué pasa? Porque quedaban atónitos, perplejos, de que les escuchaban hablar en las lenguas de los países en donde ellos habían nacido, de donde venían, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, bueno, en su mayoría eran judíos o prosélitos y les oían hablar en lenguas, en su lengua, del lugar donde nacieron, las maravillas de Dios. Eso es lo que uno habla cuando por el Espíritu Santo habla en otras lenguas, las maravillas de Dios. Bueno, hecho este estruendo y reunida la gente allá abajo y muchos pensaban, han de estar borrachos, imagínense qué desfiguros estaban haciendo, que algunos pensaron, están llenos de mosto, están borrachos. Pero para esto Pedro aprovecha y entonces viene el primer sermón ya de la iglesia como tal, el primer mensaje. ¿Y quién es el encargado de abrir la puerta con el primer mensaje? Pues el que tiene las llaves, a quien le asignó las llaves el Señor, a Pedro. Entonces Pedro inicia con un bello mensaje que se le conoce como el querigma. ¿Qué es el querigma? Son 7 puntos básicos que se deben predicar en todo sermón evangelístico. Así es que tú eres evangelista, bueno, no te debes olvidar de tocar estos 7 puntos, ¿verdad? Bueno, normalmente es lo que se debe hablar en un sermón querigmático, en un sermón evangelístico. Y allí vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Y allí aparece el primer sermón
Dice, primer discurso de Pedro. Amén. Lo leemos, vamos a leer los versículos 14, pues al 42, ¿verdad? El sermón termina en el 41, pero vamos a leer hasta el final del capítulo 2 que habla del día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así comienza el capítulo 2. Pero me voy a ir hasta el versículo 14 y voy a leer del 14 en adelante para que resaltemos esos 7 puntos del querigma que no debemos olvidar todas las veces que prediquemos de un sermón evangelístico. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se unieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gloria a Dios. Hasta el versículo 42. Aquí tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, hablemos pues de los 7 puntos del querigma que aquí Pedro predicó, y que si vemos el segundo mensaje de Pedro allá en la a los ancianos les predicó, creo, en su segundo mensaje, y luego también si vemos el mensaje de Pedro en Cornelio, estos puntos no los descuidaba Pedro, como que ya sabía específicamente qué debía incluir el querigma, es decir, la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Bueno, avancemos pues en esto, perdón. El primer punto del querigma es lo dicho por los profetas. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 16, Pedro cita: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos, en la palabra de Dios? Bueno, que dice lo dicho por el profeta o por los profetas. Entonces, miren, hermanos, qué interesante. Cuando evangelicemos, resulta muy emocionante, muy bonito poder hacer referencia a que esto que estamos hablando, las buenas nuevas de salvación, el evangelio, no es algo que ahorita se nos ocurrió y que nos estamos sacando de los pelos, sino que es algo que ya estaba profetizado. Fíjense, aquí tenemos el detalle de que esto fue lo dicho por los profetas. Entonces, es bonito que cuando tú evangelices a alguien, cites a los profetas, que vea la gente que es algo que Dios ya tenía planeado, que es un proyecto de Dios, el proyecto de la salvación del mundo. Y naturalmente que Dios, este proyecto de salvación, ya se los había dicho a los profetas. Entonces, que citemos a uno y a otro profeta, así lo hizo Pedro. Fíjate, al primer profeta que citó es al profeta Joel. Ya sabemos, ¿no? Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Bueno, fíjense qué interesante cita profética. Entonces esto mueve a la audiencia a decir: ah, caray, entonces es algo de lo cual Dios ya había advertido, de lo que Dios ya había dicho. Este mensaje que me están presentando, ciertamente lo dijo el profeta. Y bueno, y como aquí los que escuchaban el mensaje eran judíos, pues sabían del profeta Joel. Por supuesto, sabían de la siguiente cita que en este mismo renglón hizo Pedro. Citó al rey David, pero por supuesto que lo cita como profeta, ¿verdad?
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por supuesto que David no fue y se sentó a la diestra de Dios, sino que murió y fue sepultado y allí quedó. Entonces, ¿de quién lo decía David? No de sí mismo, sino de Cristo. Y hay otras muchas profecías dichas por David que no se cumplieron de ninguna manera en él, sino que se cumplieron en Jesucristo. Por ejemplo, otro día citamos, y tú puedes citar el Salmo 22, ¿verdad? Que no son cosas que vivió David, sino cosas que Dios le reveló a David, como otras cosas a otros profetas, para que ellos en su momento lo escribieran, lo dijeran, y que nosotros nos enteráramos de que todas esas cosas fueran escritas para que se cumplieran en Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es el cumplimiento de los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los escritos, era para que se cumpliera en Jesucristo nuestro Salvador. Así es que cuando evangelicemos hay que citar a los profetas, ¿verdad? Y decir lo dicho por los profetas. Muy bien. El segundo punto del querigma trata de esta noticia. Fíjate, hoy en día vemos las noticias, escuchamos las noticias en la radio o las leemos en el periódico y tristemente en su mayoría son malas noticias. Y estas malas noticias nos hablan especialmente de muertes. Mataron a tantos, murieron aquellos, mataron a aquel de esta forma, y muerte y muerte y muerte. Bueno, pues la buena noticia, el Evangelio, también habla de una muerte. Pero fíjate, paradójicamente, si hablar de muertes es dar malas noticias, aquí cuando referimos a esta muerte, que por supuesto no es una muerte que nos alegre, no es una muerte que haya sido de ninguna manera pues satisfactoria, sino que de un hombre inocente, que muere de la peor forma posible, de la manera en que debe morir el más vil criminal. Así murió Jesús. Entonces hay que referirnos como segundo punto a la muerte de Cristo y decir cómo es que Cristo murió siendo inocente. Si la paga del pecado es muerte, entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Cristo murió si Él no tenía pecado? Jamás cometió pecado. Entonces Él no debía morir. Pero esta es la noticia que tenemos que dar, la nueva que tenemos que dar, que Jesucristo murió, y explicar cómo es que murió, traicionado por uno de sus discípulos, ¿verdad? Juzgado injustamente, y que fue azotado, y que fue finalmente colocado en un madero, muriendo de la forma más horrible, con mucho dolor. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesucristo murió. Y hay que explicarle a la gente que esta buena nueva, esta buena noticia, tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y decirle que murió por nuestros pecados, que murió por nuestras rebeliones. Bueno, Pedro lo dice en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjate, aquí el sermón de Pedro es directo y está
culpando directamente a los que están allí escuchando el sermón. Bueno, pero que aclara que fue por el determinado consejo de Dios, que fue por el anticipado conocimiento de Dios, es decir, que ya estaba en el proyecto de Dios, en los planes de Dios, en el proyecto de salvación para todos nosotros, el que Jesús tendría que morir en la cruz por nuestros pecados. Pero luego dice que prendisteis y matasteis. Ahí está hablando en este evangelio de que los que escuchan fueron los que tomaron preso y también mataron finalmente a Cristo, y que si quizá no lo hicieron directamente, no fueron las manos que ejecutaron la muerte de Jesús, pero sí entender que si Cristo murió por el pecado, y si tú y yo somos pecadores, entonces nuestros pecados llevaron a Jesucristo a la muerte. Tenemos que aceptar la responsabilidad que a cada uno de nosotros como pecadores nos corresponde, de saber, de estar enterados, porque esta es parte importante del evangelio, decirle a la gente que ellos crucificaron a Jesús. Puesto que Jesús murió por el pecado de todos ellos y Cristo murió por nuestros pecados, entonces nosotros le crucificamos. Por eso dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Bueno, no fuimos las manos que mataron a Jesús, pero lo matamos por nuestros pecados, por manos de inicuos. Todos los que en aquella ocasión colaboraron, contribuyeron para la muerte de Jesús, fueron los que intervinieron. Ya sabemos, especialmente por los romanos, que eran los que tenían la autoridad para quitar la vida en ese tiempo, y todos los judíos que lo llevaron, ¿verdad?, que lo acusaron injustamente y que presionaron para que terminara muriendo en la cruz por manos de inicuos. Pero dice que murió crucificado. Matasteis crucificándole. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que cuando hablamos del evangelio hay que citar a los profetas, número uno, y segundo lugar, hacer referencia de que Jesucristo murió. Pero el evangelio es una buena noticia, son buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué debemos decir acerca de esto? Ciertamente que Jesucristo murió, pero aquí viene la buena noticia, que murió y fue sepultado, pero que no quedó en el sepulcro. Entonces, el tercer punto del querigma es que Jesucristo resucitó, que Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y entonces, hermanos, que también, por cierto, resucitó el primer día de la semana, un domingo. Por eso nos reunimos nosotros los domingos, celebramos la resurrección de Jesucristo. Eso es el motivo de nuestra reunión y de nuestra fiesta y de nuestras canciones. Cristo es el tema de mi canción. Cristo es el motivo de mi oración. Cristo es el motivo de nuestra reunión. A Él celebramos. Recordamos su palabra, que es palabra de salvación, de vida eterna. Aleluya. Así es que el tercer punto, Jesucristo resucitó, versículo siguiente, el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Después de muerto, le hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Así es que una vez muerto, al tercer día, Jesucristo fue resucitado. Resucitó de entre los muertos con gran poder y gloria. Aleluya. Así es que este es el tercer punto del querigma. El cuarto punto del querigma es la prueba. Hay una prueba de esto. Hay algo con que argumentar. Y viene como prueba, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor derramó el Espíritu Santo y ahora ustedes están viendo que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y estos que hablan en lenguas es porque el Espíritu Santo les da que hablen. Todo esto es acción, es obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así es que desde el versículo 17 y también el versículo 33 consta en esto, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego el versículo 33 dice así, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que están viendo y que están oyendo es prueba, porque esto es lo prometido, el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros debe ser prueba para la gente de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó de entre los muertos. Este es el cuarto punto del querigma. El quinto punto es Jesucristo es el Señor. Bueno, hermanos, el mensaje del Evangelio es cristocéntrico, ¿verdad? Todos estos puntos tienen que ver con Jesucristo, nuestro Salvador. Y bueno, es el versículo 36 que dice de la manera siguiente: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, dentro de la proclamación del querigma, debemos decir, Jesucristo es el Señor. El saludo romano en aquella época era, ¿es César el Señor? Y los romanos contestaban, sí, César es el Señor. Pero cuando los cristianos oían el saludo, ¿es César el Señor?, ellos contestaban, no, Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabes? Esta declaración les costaba la vida. Por esta declaración eran arrojados a los leones. Por esta razón eran perseguidos, eran matados. Pero ellos estaban dispuestos a ofrendar su vida, a sostener con su vida misma que Jesucristo es el Señor. ¿Tú puedes decir que Jesucristo es el Señor? ¿Tú reconoces a Jesucristo como Señor de tu vida? Él es nuestro Señor, nosotros sus siervos. Así es que parte importante del querigma es reconocer que Jesucristo es el Señor y no hay otro. Él es el único Señor. Señor quiere decir el que está hasta arriba. Arriba del cual no hay otro. Ese es el Señor. Y Jesucristo es el Señor. El sexto punto del querigma es Jesucristo juzgará a sus enemigos. Juzgará a sus enemigos. Versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabes quién va a juzgar al mundo? Jesucristo. Él es el juez. Gloria al Señor. Y el último punto, séptimo punto del querigma es un llamado al arrepentimiento. Al oír esto, la gente
se compungió de corazón y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces aquí viene el llamado al arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos, y para sus hijos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, y con muchas otras palabras les decían: sed salvos de esta perversa generación. Un llamado al arrepentimiento. Aleluya. Esto es, hermanos, básicamente el querigma. Recuerden esos 7 puntos. Y toda vez que evangelicemos, toda vez que hablemos a la gente de que hay salvación en Cristo Jesús, debemos citar estos 7 puntos. Número 1, lo dicho por los profetas. Número 2, Jesucristo murió. Número 3, Jesucristo resucitó. Número 4, el Espíritu Santo como prueba. Número 5, Jesucristo es el Señor. Número 6, Jesucristo juzgará a sus enemigos. Y número 7, un llamado al arrepentimiento. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así es que no olviden, en Jesucristo tenemos perdón, salvación, vida eterna, por su muerte en la cruz, por amor de nosotros. Porque ciertamente murió, pero resucitó. Y ahora vive y reina para siempre. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, hermanos.